Sí, ya está iniciando la grabación. Vaya, entonces, buenos días, gracias por acordarme de grabar la clase. Vamos a hablar este día del pagaré inicialmente y posteriormente vamos a hablar del cheque. Les decía que el pagaré está regulado del artículo 788 al 792 del Código de Comercio. Acá, bueno, la característica de este documento es que solo existe un librador y un beneficiario. No es como en el caso de la letra de cambio, que existe el librador, el aceptante, que es el deudor principal, y el beneficiario. No, acá el librador es el deudor principal. O sea, la persona que emite el pagaré lo hace porque es deudor de otra persona. Entonces, le debe a determinada persona y le emite un pagaré y mediante ese pagaré se compromete a efectuar el pago de esa deuda. Y aquí podemos ver en la lámina, es un título valor por el que la persona que lo firma se confiesa deudor de otra por cierta cantidad de dinero y se obliga a pagarla a su orden dentro de determinado plazo. Entonces, el librador, que es la persona que emite el pagaré, es deudor o reconoce una deuda a favor del beneficiario. Entonces, básicamente, quien está emitiendo el pagaré está reconociendo que es deudor de otra persona y mediante el documento se compromete a efectuar el pago de esa obligación. Vamos a buscar el artículo 788. Del Código de Comercio. Aquí están las características, pero si ustedes ven, el pagaré es un título valor a la orden. Se emite a la orden de determinada persona. Y entonces, eso significa que quien lo emite tiene una deuda con la persona a favor de la cual se extiende el título. Entonces, ¿quiénes intervienen? Solamente son dos sujetos. El librador, suscriptor o girador, es el que emite el documento y reconoce una deuda a favor de alguien y por el monto expresado en el mismo documento. Y básicamente es una promesa de pago. El pagaré es una promesa de pago. Y el beneficiario, tomador o beneficiario, es la persona a favor de quien se emite el documento, a quien se le hace la promesa de efectuar el pago de ese documento. Entonces, ¿qué significa que el pagaré se emita a la orden? Tenemos títulos a la orden, títulos al portador, títulos nominativos. Eso significa que se emite a nombre de determinada persona, pero no se registra en ningún libro. El pagaré es un título a la orden, dice la ley. En el artículo 788, que pues aquí lo estábamos viendo, se establecen cuáles son los requisitos que debe cumplir el título valor, el pagaré. Después vamos a hacer una diferenciación con la letra de cambio. Vaya, en primer lugar, como la letra de cambio, este documento, este instrumento jurídico es un instrumento formal porque necesariamente debe hacerse por escrito, cumpliendo con las formalidades establecidas en este artículo 788.
La primera forma, bueno, yo aquí se los he colocado en la diapositiva. Ustedes van a ver Romanos 1, mención de ser pagaré inserta en el texto, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, época y lugar de pago, fecha y lugar en que se suscribe el documento, firma del suscriptor. Mención de ser pagaré inserta en el texto. Bueno, por la misma naturaleza del documento, es necesario hacer constar que se trata de un pagaré, que es un documento, es un título valor denominado pagaré, porque la ley exige esa formalidad. Al igual que la letra de cambio en el documento que se extiende, dice que es letra de cambio. Igual el cheque, esa es la característica de los títulos valores. 2. Promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Vaya, entonces quien emite este documento, el pagaré, se compromete a efectuar el pago o el pago de una deuda a favor de otra persona. Entonces, en este caso, el que emite el pagaré, que es el librador, es al mismo tiempo el librado. Es el librado. Igual puede suceder en la letra de cambio, que el librador sea el librado, pero esta es la regla general en este documento, en el pagaré. Quien emite el pagaré es el librador y al mismo tiempo es el librado, o sea, es el principal obligado. Claro, en la letra de cambio tenemos una diferenciación porque son 3 sujetos los que intervienen. El librador, el que emite la letra de cambio, y que la ley no exige que se coloque el nombre en el documento, pero sí la firma. El librado, que es el principal obligado, y el beneficiario. Entonces, el pagaré, quien emite el documento es el principal obligado, o sea que es librador y librado. Entonces, acá estamos hablando que se trata de una promesa de pago a favor de un tercero. Eso es el pagaré. Es una orden de pago. Ahora bien, aquí hay una pequeña diferencia con la letra de cambio, porque en el caso de la letra de cambio, quien emite el documento, que es el librador, da una orden de pago a otro sujeto, que es el librado. Es una orden incondicional de pago a favor de el beneficiario. En cambio, en el pagaré es una promesa de pago que efectúa el propio librador, porque es el librado, a favor de un tercero. Claro, esa promesa es una suma de dinero, es una obligación, el pago de una obligación. Otro requisito que exige Romanos 3, ¿verdad? Primero, mención del pagaré, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Claro, el nombre del beneficiario. Se debe quedar establecido en el documento. El beneficiario es la persona a favor de la cual se emite esa promesa de pago. Es a quien se le va a efectuar el pago de la suma de dinero que está establecida en el documento. Luego se exige en el Romanos 4 la época y lugar del pago. Bueno, la época básicamente es la fecha de vencimiento. Eso se debe de establecer en el documento la fecha en que se va a efectuar el pago del documento. Y eso sí tiene vital importancia porque vencido el plazo, se genera la acción cambiaria a favor del
digamos, del beneficiario. Entonces, la fecha de vencimiento es importante que se coloque en el título valor, porque ¿qué sucede si no se coloca la fecha de vencimiento? Implica que se trataría de un documento a la vista. ¿Y qué pasa con los documentos a la vista? Sencillamente que ya nacen vencidos, ¿verdad? Es decir, estos documentos se presentan a pago en el momento que se le exhiben al principal obligado, debe efectuar el pago. Eso sucede si no se coloca la fecha. Se entenderá que en cualquier momento se va a presentar el pagaré y se tendrá que hacer el pago por parte del obligado. Y así lo dice el artículo 789. Si el pagaré no menciona fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica lugar de pago, se tiene como tal el domicilio de quien lo suscribe, que es el librador, o sea, la persona que emite el documento. Así lo establece la ley. Vaya, en este sentido, el pagaré se parece un poco a la letra de cambio en el sentido de que si no se fija en el por escrito el lugar de pago, se entiende que el pago se va a efectuar en el domicilio del principal obligado, o sea, del que emite el documento, el pagaré. Vaya, en relación con el pago hay determinadas normas que aquí yo las señalo en esta diapositiva. Vaya, el pagaré a cierto plazo vista. Acuérdense que la letra de cambio tiene también estas modalidades de pago. Debe presentarse dentro del año que siga a su fecha. El pagaré a cierto plazo vista. Entonces, cuando se presenta este documento, a partir de allí, cuando se exhibe, inicia el cómputo para el vencimiento del plazo. Y se comprueba por acta ante notario, pero este es en el caso del pagaré a cierto plazo vista. O sea, se debe presentar dentro del año que siga su fecha. Se debe de exhibir para efectos de iniciar el cómputo del vencimiento del plazo. Obviamente que si en el documento ya se establece una fecha de vencimiento, pues esa es la fecha en la cual se debe efectuar el pago del documento. Vamos a ver el artículo 790. Dice el artículo 790, los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben presentarse dentro del año que siga a su fecha. La presentación solo tiene efecto de fijar la fecha de vencimiento y se comprueba por acta ante notario. Solo en el caso de los pagarés exigibles a cierto plazo de vista. Es decir, que estos se presentan dentro del año de su emisión al librador para se exhibe el documento y se levanta un acta ante notario para que a partir de ahí comience a computarse el plazo del vencimiento. Pero como les digo, en la práctica lo que sucede es que le emiten un pagaré y ahí mismo ya trae la fecha de vencimiento. Y entonces debe de efectuarse el pago en la fecha fijada, ¿vale? Si no se paga en esa fecha, pues hay que hacer el protesto, hay que levantar el protesto. Recuérdense que decíamos que el protesto se hace en acta notarial, adherida al documento. Pero el notario debe colocar una razón en el reverso del título en donde establece que se presentó para protesto y no fue pagado. No, se presentó para pago, perdón, y no fue pagado. Luego también el pagaré, al igual que la letra de cambio, se puede domiciliar. O sea, acuérdense el caso de la letra de cambio domiciliada, ¿no?
en la cual se establece un domicilio que no es el domicilio del principal obligado para efectuar el pago. Y también se establece, a veces se designa una persona o varias personas que pueden efectuar el pago y que no son los principales obligados. Entonces, en ese caso, cuando se señala un domicilio diferente al domicilio del principal obligado y se señala las personas que deberán de efectuar el pago, el documento se debe efectuar en ese domicilio y se le debe exhibir a la persona, al pagador diputado, para que éste realice el pago. O puede ser, en este caso puede ser, como el caso de la letra de cambio, se puede presentar en una institución bancaria para efectos de que el banco efectúe el pago con los fondos que tiene la cuenta del librador. Y entonces el banco en ese caso se va a convertir en un pagador diputado. Vamos a ver el 791. Vaya, vamos a ver. Alguien que me lea el artículo 791 del Código de Comercio. Se lo voy a leer yo, Alex. Hágame el favor. Artículo 791. El pagaré domiciliado debe presentarse para su pago a la persona indicada como pagador diputado y a falta de designación al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor producirá la caducidad de las acciones que competen al tenedor contra los obligados en vía de regreso. Vaya, muchas gracias. Vaya, acá cuando es pagaré domiciliado que se señala otra dirección para efectuar el pago, no la dirección del principal obligado, que es el librador, que es el principal obligado, puede presentarse, por ejemplo, en la dirección donde está el banco, y puede suceder que el banco se presenta el pagaré para que se pague y el banco no lo paga porque el principal obligado no tiene los fondos suficientes o no le remesó los fondos suficientes. En ese caso se debe de levantar el protesto ahí, indicando que se presentó para pago y no fue pagado. Y luego se le presenta al propio librador, porque el propio librador es el obligado al pago del documento. El banco no tiene ninguna obligación, pues, más que desembolsar los fondos si es que el pagador se lo remesó. Si no se hace esa acción, va a significar que se va a perder la acción cambiaria. ¿Y qué es la acción cambiaria? Ya habíamos dicho, que es básicamente la acción judicial en juicio ejecutivo, porque los títulos valores traen ejecución, amparan la ejecución. Y si se pierde la acción cambiaria, no va a ser más que una obligación de carácter privado y se va a seguir el proceso conforme a un juicio ordinario, no en juicio ejecutivo. Entonces, cuando se levanta el protesto, en el caso del pagaré, si hay un pagador diputado y un domicilio diferente al del principal obligado, ahí se debe levantar el protesto y luego se le debe de presentar al librador. Y si éste no paga, también se levanta ahí el protesto para efectos de hacer efectiva la acción cambiaria. Entonces, es un requisito que exige la ley. Es un requisito que exige la ley para efectos de
poder ejercer la acción cambiaria. Pero siempre se le debe presentar al principal obligado y se debe levantar el protesto. Pero se debe primero presentarse en el domicilio señalado, se le presenta al pagador diputado y este no paga, se levanta protesto. Y luego después se le presenta al librador y si no paga, se levanta protesto. Así lo exige la ley. Entonces, si no se levanta el protesto, se pierde la acción cambiaria. Eso es lo que sucede, se pierde la acción cambiaria. Vamos a ver el 791, inciso segundo, que ya lo leímos. El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento. Y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor, o sea, no sea el librador, ¿va? Producirá la caducidad de las acciones que competan al tenedor contra los obligados en vía de regreso. Eso significa, ¿va? Luego tenemos la fecha y lugar en que se suscribe el documento. Pues aquí, en cuanto a la fecha y lugar, ya sabemos, ¿verdad? La fecha sí es importante porque la fecha nos sirve para computar el plazo del vencimiento. En cambio, el lugar, si no se establece en el documento, se siguen las mismas reglas que están en la letra de cambio. Entonces se va a presentar en el domicilio del principal obligado, o sea, en el domicilio del librador. Firma del suscriptor. Bueno, el suscriptor es la persona que emite el documento. Estamos hablando que es el librador, que es la persona que se compromete a efectuar ese pago, el que hace la promesa de pago, el que tiene la deuda. Luego aquí tenemos un ejemplo de pagaré, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes las características, lugar y época de pago, la mención de ser un pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, fecha y lugar de suscripción, nombre del beneficiario, firma del suscriptor, se sugieren sus datos. Este es un modelo. Aquí tenemos otro que este es más común entre nosotros, ¿no? Pagaré sin protesto. ¿Qué es sin protesto? ¿Qué habíamos dicho que es sin protesto? ¿Se recuerdan? Hablamos de letra de cambio sin protesto. ¿Qué significaba eso? ¿Se recuerdan? Tengo 45 ya. Letra de cambio sin protesto, pagaré sin protesto. ¿Qué habíamos dicho que era? ¿No se recuerdan? A ver si alguien recuerda qué habíamos dicho que es. ¿Qué significa la palabra sin protesto? En un título valor. Pregunta de examen. Segura pregunta de examen. Vamos a ver. ¿Se recuerda? Quiere decir que sin negarse a la obligación. Más o menos. Sin negarse a la obligación. Vaya. La regla general es que usted cuando tiene un título y lo presenta, lo exhibe, ¿va? Se lo presenta a alguien para que le efectúe el pago, lo presenta en la fecha de vencimiento. La regla general es que si no se lo paga, en ese momento usted levanta el acta del protesto. ¿Y quién es el que levanta el acta del protesto? ¿Quién es? ¿Quién levanta el acta del protesto? Ajá, sí, pero ¿por medio de quién? Un notario. Un notario. ¿Qué significa? Que yo tengo que pagarle a un notario. Un notario no me va a hacer de gratis levantar un protesto. Vaya, entonces, la cláusula sin protesto significa que usted no está obligado a levantar el protesto. Únicamente
al momento del vencimiento del plazo, exhibe usted el título valor y le deben efectuar el pago. Sí, ahora es un problema eso, porque ¿cómo va a demostrar que no? En ese momento tiene que informar a todos los obligados. Miren, yo presenté a pago este documento y no me fue pagado. Entonces, luego sigue la acción contra en vía de regreso contra los demás suscriptores del título. Y, bueno, hace la acción cambiaria por la vía judicial. Pero la verdad es que sin protesto significa que usted no va a levantar, solo va a exhibir el documento. Ahora bien, si el documento dice sin protesto y usted aún así levanta el protesto, esos gastos van por su cuenta. Porque cuando usted presenta el protesto, contrata a un notario para que le haga el protesto y usted gana el juicio, esos gastos los va a pagar el perdedor. Pero si dice sin protesto y usted levanta siempre el acta de protesto y gana el juicio, pues esos gastos no se los va quitando. Eso significa López José Miguel. Tenía en el tintero una pregunta. En el momento del protesto, usted dice que se le debe de hacer inmediatamente, ¿verdad? Sí, al momento que se presenta. Ajá, todo el cuenticazo esté dentro del tiene proceso. hasta 15 días, se recuerdan que tiene hasta 15 días después de la fecha de vencimiento para levantar el protesto. Solo que aquellos títulos que son a la vista, en esos casos sí se debe levantar el mismo día el protesto, pero en los demás tiene hasta 15 días para levantar el protesto, así dice la ley. Bueno, eso era la pregunta, López José Miguel. Sí, es que vi uno de un día y yo por eso estaba confundido. Sí, los que son a la vista, esos ya nacen vencidos, ¿verdad? Entonces hay que presentarlos para el cobro inmediatamente, y ahí se levanta el protesto. Pero los demás dice que tiene 15 días para levantar el protesto. Luego tenemos aquí algunas diferencias con las letras de cambio. Vaya, vamos a ver las diferencias. Primera, la letra de cambio es una orden de pago, mientras que el pagaré es una promesa de pago. ¿Por qué la letra de cambio es una orden de pago? Porque quien emite el documento, que es el librador, le ordena al librado que efectúe el pago a favor de un tercero. En cambio, en el caso del... en el caso de este documento, que es una promesa de pago, el pagaré es una promesa de pago. Entonces, quien lo suscribe se está comprometiendo a efectuar un pago a favor de la persona que está mencionada en el título. Entonces, quien emite el pagaré al mismo tiempo es librador porque lo emite y es librado, es el principal obligado. Otra característica que se recuerda en el caso de la letra de cambio, no admite la cláusula de intereses en el texto del documento. No lo admite. Y si se coloca, se tiene por no escrito. En cambio, el pagaré sí puede estipularse intereses en el mismo documento. Intereses en caso de mora. Lo que pasa con la letra de cambio es que, como todos los títulos valores, ¿no?, detrás de la letra de cambio hay un contrato. Y en el contrato sí se estipularon intereses. Eso es lo que sucede. Pero en el documento en sí, no. En el pagaré sí se pueden estipular en el texto del título intereses. ¿Cómo se regula el cobro de intereses? Primero tenemos los intereses que se van generando por el préstamo otorgado, los intereses normales que se cobran al vencimiento
al vencimiento del título. Esos son los primeros que se cobran, que puede ser al interés pactado o al interés establecido ahí en el documento, y si no se ha establecido un interés específico, al tipo de interés legal mercantil. Luego los intereses moratorios, ¿no? Estos se generan posteriormente al vencimiento del título, ¿no? Primero están los intereses normales que se cobran durante esté vigente el documento, ¿no? Que se cobran al momento que se paga el documento. Y luego están los intereses por mora, que estos se generan posteriormente al vencimiento del plazo del documento. Y ahí, pues, si se pactó en el documento el tipo de interés, ese es el que se va a cobrar, ¿no? Y si no se pactó, va a ser el tipo de interés legal, ¿no? En materia mercantil. Veamos el 792, inciso segundo. Para los efectos de los artículos 768 y 769, el tenedor podrá reclamar los réditos caídos e intereses caídos, ¿no? El descuento del pagaré no vencido se calculará el tipo de interés pactado en este, o en su defecto al tipo legal. Los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ello. A falta de esta estipulación, al tipo de crédito fijado en el documento. Y en defecto de ambos, al tipo legal. Bueno, aquí se habla también del interés, que se puede estipular interés por descuento. El descuento del pagaré no vencido. El descuento se genera cuando se presenta el documento antes del vencimiento para pago. Entonces, es lo que llamamos descuento por pronto pago. Ahí se hace una deducción del pago por haberse presentado anticipadamente, ¿no? Eso es lo que es el descuento. Entonces, pero en el caso de la letra de cambio, no se define. Bueno, está prohibido estipular intereses en el texto del documento. Esa es una gran diferencia. Otra característica es que el pagaré no puede ser aceptado. ¿Qué significa eso? Vaya, quien emite el pagaré es el librador, que es al mismo tiempo el librado, el obligado, ¿va? El que hace una promesa incondicional de pago a favor de determinada persona, que es el beneficiario. Entonces, el pagaré no necesita presentárselo al librador para que lo acepte, como en el caso de la letra de cambio. En el caso de la letra de cambio se regula la figura de la aceptación. Es decir, que una vez que se ha emitido el documento, la letra de cambio, por parte del librador, y se le entrega al beneficiario, este puede presentarla al librado para su aceptación en el plazo estipulado. Y si el librado acepta, básicamente está reconociendo la deuda y se obliga a efectuar el pago. Pero en el caso del pagaré no se requiere la aceptación. Esa es otra diferencia que tiene con el pagaré. Otra diferencia. El pagaré no puede emitirse en duplicado. Fíjense que en caso de la letra de cambio se establece en el artículo del 781 del Código de Comercio en adelante, se establece la posibilidad de que la persona a favor del legítimo tenedor del documento puede solicitar que se le emitan copias de ese documento, pero estas copias se van numerando: primera copia, segunda copia, tercera copia. En el caso del pagaré no es posible eso. El pagaré es un solo documento. Vamos a ver las disposiciones. 792, inciso primero. Bueno, aquí habla los artículos que son aplicables. No son aplicables el 781 y el 786. Vamos a buscar el 781 y 786.
Fíjense que dice, sección H, pluralidad de ejemplares y copia. Artículo 781. Cuando la letra no contenga la mención de única, el tomador tendrá derecho a que el librador les pida uno o más ejemplares idénticos, pagando los gastos. Esos ejemplares deberán contener en su texto la indicación de ser primera y segunda y así sucesivamente, según el orden de su expedición. A falta de esa indicación, cada ejemplar se considerará como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese mismo derecho por medio del endosante inmediato, quien a su vez habrá de dirigirse al que le antecede y así sucesivamente hasta llegar al librador. Los endosantes y abelistas están obligados a reproducir sus respectivas suscripciones en los duplicados de la letra. Luego el 786, el tenedor de una letra de cambio tiene derecho a hacer copias de la misma. Estas deben reproducir exactamente el original con los endosos y las menciones que contenga, indicando hasta dónde termina lo copiado. Las firmas autógrafos del aceptante, de los endosantes y de los avalistas puestas en la copia obligan a los signatarios como si constaran en original. Entonces, por cuestiones de medidas de seguridad, puede ser que el tenedor legítimo solicite copias de las letras. En cambio, en el pagaré no se puede dar esta situación, ¿verdad? No se puede dar porque en el artículo 792 del Código de Comercio, que señala cuáles son las disposiciones aplicables de la letra de cambio, no se mencionan esos artículos, el 781 y el 786, sino que es hasta el 780. Vaya, esa es otra diferencia con la letra de cambio. En el caso del pagaré, el pago por intervención es inaplicable. No aplica el pago por intervención. Habíamos dicho que el pago por intervención es aquel pago que efectúa un tercero. Un tercero que no tiene nada que ver con el librador, con el aceptante o con el beneficiario, sino que el tercero paga la deuda. Y habíamos dicho también que el beneficiario está obligado a aceptar ese pago. Así habíamos dicho. Entonces, aquí nos encontramos que en el caso del pagaré no aplica el pago por intervención. Bueno, luego tenemos las consecuencias de la falta de librado y de la inexistencia de orden de pago. Vaya, acá como decíamos que en el caso de la letra de cambio hay una orden de pago del librador hacia el librado a favor del beneficiario. En el caso del pagaré no existe tal orden de pago. Lo que existe es una promesa de pago por parte del librador hacia el beneficiario. Entonces, eso significa que quien emite el pagaré se obliga a efectuar el pago de manera personal, ¿verdad? Y decíamos también que en el pagaré no aplica la aceptación que se da en la letra de cambio. Pero en la práctica, en la letra de cambio, la aceptación se da al mismo momento que se emite el documento. Pero en algunos casos, el librador la extiende, se la da al beneficiario y hay un plazo para presentárselo al librado para que éste acepte la obligación, reconozca la obligación. Ahora, eso significa que en la letra de cambio, como existe una orden de pago en contra del librado y a favor del librador, el beneficiario debe presentar el documento, debe de exhibirlo ante el librado, ante la persona que está obligado. Entonces, en cambio, en el pagaré, esta es una promesa de pago que efectúa el librador. O sea, yo me estoy comprometiendo,
similar al cheque, ¿va? Yo le debo $500 a alguien, le emito un pagaré y le establezco la fecha en la cual voy a efectuar el pago. Bueno, tampoco el caso de la provisión de fondos, ¿no? Tampoco es aplicable en el pagaré, ¿verdad? En el pagaré no se aplica la provisión de fondos. ¿Qué es la provisión de fondos? Lo que se tiene destinado para efectuar el pago. Por ejemplo, lo que se tiene en el banco, una cuenta, yo tengo $1000, emito una letra de cambio por $500. Ahí, y yo puedo señalar la dirección del banco para que se presente y ahí de esos fondos se efectúe el pago. En el caso del pagaré, aquí como no existe, como el librador es el mismo librado, él es el que se obliga a efectuar el pago de manera directa. Y en cambio, en el caso de la letra de cambio, es el librador el que debe efectuar una provisión de fondos para efectuar el pago. En cambio aquí, en el pagaré, el librador es al mismo tiempo librado. Entonces el pago se hace de forma directa cuando se presenta el documento. Y pues ambos documentos, tanto la letra de cambio como el pagaré, se utilizan. Yo creo que con el cheque creo que son los que más se utilizan en las relaciones comerciales. Vaya, vamos a ver. Aplicación de las reglas aplicables a la letra de cambio relativas al endoso y aval. Vaya, vamos a ver. El pagaré, como decíamos, es un título que se emite a la orden. Si se emite a la orden, todo título valor puede transmitirse por medio de endoso. Y eso significa que se aplican todas las reglas generales establecidas en la letra de cambio respecto al endoso. Como yo les decía, la letra de cambio es el título valor más perfecto. Ahí están reguladas todas las acciones cambiarias, los endosos, y esto generalmente es aplicable a los demás títulos valores. Ahora, el aval. ¿Qué es el aval? El aval básicamente es una garantía de pago efectuada por otra persona. El avalista es como un fiador. Entonces, al igual que en la letra de cambio, también se aplica la figura del aval en el caso del pagaré. O sea, puede ser que una persona se obliga a efectuar el pago como avalista, el pago que le corresponde hacer al librador. Entonces, yo puedo ejercer mi acción cambiaria en contra del avalado. También puedo dirigirla en contra del avalado, que es la persona que se obliga a efectuar el pago. Eso es básicamente el pagaré. Una orden incondicional de pago que emite el librador a favor de otra persona que es el beneficiario, porque existe una deuda ahí, y le emite el pagaré, el cual se establece la fecha de vencimiento del documento ahí, y al vencimiento de ese documento el beneficiario se lo presenta al librador para que efectúe el pago. Si no efectúa el pago, pues se levanta el protesto y se ejerce la acción cambiaria. Decíamos que en el pagaré sí se admite el pago de intereses. Aquí teníamos los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos para que veamos. Por ejemplo, pagaré sin protesto. Por este pagaré sin protesto me obligo a pagar a la orden del señor tal la suma de
tantos dólares, con el interés del 2% mensual sobre saldos deudores para el plazo de 2 meses, contados a partir de esta fecha, por medio de una sola cuota al finalizar el plazo. Pagaré el día tal, del mes tal, del año tal. Para todos los efectos de esta obligación mercantil, fijo como domicilio especial el de esta ciudad. Y en caso de acción judicial, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo. Miren, esta expresión todavía la colocan en los títulos, en algunos contratos de obligaciones, pero ya fue declarada inconstitucional hace muchos años, ¿verdad? Porque nadie puede renunciar a un recurso. Es un derecho constitucional, ¿verdad? Pero aquí quedó, ¿verdad? Hagamos caso omiso de eso. Siendo a mi cargo cualquier gasto que el señor tal hiciera en el cobro de este pagaré, inclusive los llamados personales, y aun cuando la regla general no hubiere condenación en costo, y lo faculto para que se designe la persona depositaria de bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza y cuenta. San Salvador, ahí se pone la fecha, la firma, deudor, edad, domicilio, profesión. El deudor es el librador, ¿verdad? Esta es la forma más común en que se emiten los pagarés. Esta es un poco más rara, pero igual. Ahí tenemos los requisitos que debe de cumplir el documento que están señalados en la ley, ¿verdad? En el artículo 788. Mención de ser pagaré inserta en el texto, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, época y lugar de pago, fecha y lugar en que se suscribe el documento, firma del suscriptor. Esos son los requisitos que debe cumplir el documento. Bueno, hoy a continuación vamos a hablar un poco de lo que es el cheque. Vamos a hablar del cheque. Vaya, miren, el cheque es un documento que no está destinado a la circulación, ¿verdad? En realidad no está destinado a la circulación porque se emite a la orden. El cheque se emite a la orden de determinada persona. Y significa que solo esta persona puede efectuar el cobro. Pero normalmente lo que sucede es que a veces se endosa un cheque a otra persona para que ésta vaya a cobrarlo. Y siempre la que lo cobra, además, coloca sus datos en el reverso del documento. Otra característica del cheque es que, vaya, es un documento que se emite la orden a favor de determinada persona y que el librado, o sea, la persona contra la cual se gira el cheque siempre es una institución bancaria. La institución bancaria es la que debe de desembolsar el dinero, debe desembolsar los fondos. Fondos que son propiedad del librador, o sea, de la persona que emitió el cheque. Es decir, la persona que emitió el cheque tiene una cuenta bancaria, ya sea cuenta corriente, cuenta de ahorro en un banco. Y esta persona es un cliente del banco. Entonces, emite el cheque a nombre de determinada persona por una suma X. Luego esta persona se presenta al banco y el banco le entrega la suma que está descrita en el cheque. Pero el banco no está obligado a pagar si el librador, o sea, que es el cliente del banco, no tiene fondos en su cuenta. Si no hay fondos, no puede el banco efectuar el pago, porque significaría que la persona que presentó el cheque y no se lo pagan, debe de presentárselo al librador y ahí levantar el protesto, porque
Este es el principal obligado. Entonces, aquí lo que sucede es que hay una encomienda al banco. Vaya, va a depender del tipo de cuenta que tiene, pero si yo tengo una cuenta bancaria, yo soy acreedor del banco, porque ahí estamos hablando de una operación pasiva. El banco capta dineros del público, capta recursos del público. Entonces, cuando el banco capta mis recursos, yo deposito dinero en el banco, entonces soy un cliente del banco y soy acreedor del banco. Y el banco es mi deudor por esas cantidades que están depositadas en esa cuenta. Entonces yo emito un cheque y le ordeno al banco que efectúe el pago con las sumas que yo tengo disponibles en mi cuenta. En mi cuenta. Como todos los títulos valores, aquí estamos hablando que debe cumplir con una serie de solemnidades. Es un acto solemne la emisión de un cheque. Debe ser otorgado por escrito, cumplir las formalidades establecidas en la ley. Y entonces la característica principal es que es un documento que se emite a la orden de determinada persona y se gira en contra de los bancos, solo en contra de los bancos. Ellos son, digamos, los librados, o sea, los que deben de efectuar el pago, pero no están obligados a hacerlo si no, ¿cómo se llama? Si no tiene fondos el cliente del banco. Ahora bien, otra característica es que son siempre a la vista. Eso significa que se deben de pagar en el momento en que se presentan en el banco y no requieren aceptación por parte del librado. Es decir, el banco no se le va a presentar el cheque al banco para que éste lo acepte, no, ¿verdad? Entonces no requieren aceptación. Se emiten en forma escrita, se giran contra el banco, son emitidos a la orden, a nombre de determinada persona, no requiere aceptación por parte del banco, siempre son a la vista. Eso significa que no tiene plazo de vencimiento al momento que se presenta al banco. En ese momento el banco debe efectuar el pago. Vamos a ver el artículo 793 y 794. Como les decía, el cheque no está destinado a circular. El banco se puede transferir por endoso, pero no es esa la naturaleza del cheque, sino que el cheque básicamente constituye el pago, es como tener efectivo por su fácil convertibilidad en dinero. El pago de una deuda o de una obligación. Y aquí vemos todas las características que debe de cumplir un cheque. Número y serie, mención de cheque inserta en el texto, nombre y domicilio del banco contra el cual se libra, orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, indicando la cantidad en letras o en números. En caso de que la cantidad solamente conste en números, deberá estamparse con máquina protectora. Cualquier convenio inserto en el cheque se tendrá por no escrito. Nombre de la persona cuyo favor se libre o indicación de ser al portador. Lugar y fecha de expedición. Firma, autógrafo del librador. Vamos a continuar acá. ¿Cuáles son las diferencias con la letra de cambio? Bueno, en primer lugar, el requisito indispensable de que deben de existir fondos. Debe haber una provisión de fondos. Quien emite un cheque básicamente está garantizando que tiene fondos en el banco para pagarlo. Eso significa. En cambio, quien emite una letra de cambio básicamente no necesita tener fondos disponibles en el banco, porque en el caso del cheque, si yo emito
un cheque a favor de determinada persona por $1,000, significa que yo tengo 1,000 o más dólares en mi cuenta de ahorro. En cambio, en la letra de cambio, no necesito inicialmente tener una provisión de fondos. Puedo, si yo hago una letra domiciliada y me la van a presentar a pago en la dirección del banco, ahí señalé un banco determinado, en ese momento, al momento del pago, yo puedo hacer la provisión de fondos y no antes. En cambio, si yo emito un cheque, desde el momento que yo estoy emitiendo ese cheque, yo debo de tener los fondos disponibles en el banco, porque si no, porque como es a la vista, el mismo día que yo lo emito o la misma hora, en el mismo banco lo puedo emitir, ¿verdad? Y se lo doy al beneficiario y ahí mismo hace la cola para que se lo paguen, ¿verdad? Yo debo tener fondos. En el caso de la letra de cambio, esta puede ser girada a cualquier persona natural o jurídica, comerciante o no comerciante. En el cheque solo puede ser librado una institución bancaria debidamente autorizada. Es decir, en el caso de la letra de cambio puede ser librado una persona natural o una persona jurídica, un comerciante. Generalmente es un comerciante. En el caso del cheque solo puede ser librado el banco, un banco, una institución bancaria. En la letra, la provisión previa no es indispensable, en el cheque sí lo es, ya vimos más. 795, vamos a leer el artículo 795. Alguien que me lea el artículo 795 del Código de Comercio. Artículo 795. El cheque librado por quien no tenga fondos disponibles en la institución a cuyo cargo se emite protestado en tiempo será documentado, ejecutivo y acarreará a su librador las responsabilidades penales consiguientes. Valdrá como Si no ha habido, si no ha sido protestado en tiempo el que cheque sin provisión de fondos disponibles, valdrá como documento privado contra su librador, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Se considera como fondos disponibles exclusivamente aquellos de que el librador pueda disponer por medio de cheque. Entonces, para la emisión de un cheque, necesariamente yo debo tener fondos en el banco. Cosa que en el caso de la letra de cambio no es necesaria. En el caso del vencimiento tenemos diferentes modalidades de vencimiento en el caso de la letra de cambio. El cheque solo puede librarse a la vista. Así lo dice el artículo 804. Vamos a ver primero el 706, que ya lo hemos visto varias veces, ¿no? El 706 son las modalidades de vencimiento que tiene la letra de cambio. La letra de cambio puede ser librada a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha, a día fijo. ¿No? Y el otro artículo, el 804, ahí nos establece en relación al cheque. ¿Verdad? El cheque, artículo 804. Bueno, está en la sección B, presentación y pago. Artículo 804. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se tendrá por no escrita. Así dice. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se tendrá por no vista. Es decir, que el mismo día que me lo emiten, yo puedo efectuar el cobro del cheque. Todo cheque será pagadero a su presentación, aunque aparezca con fecha posterior. En este caso, el banco queda exento de toda responsabilidad por el pago. En caso de falta de pago, el librador tendrá las mismas responsabilidades civiles y penales que tendría si el cheque llevase la fecha del día en que fue presentado. A veces se tiene este mecanismo, que alguien le emite un cheque a otra persona porque le debe. Mira, te voy a emitir un cheque por $2,000, pero mira, en este momento yo no tengo fondos en mi cuenta. Así que te lo voy a, digamos que hoy es 9 de mayo.
el 30 de mayo yo voy a tener fondos. Entonces te lo voy a poner fecha de 30 de mayo. En esa fecha vos lo debes de presentar porque hasta ese momento yo voy a tener fondos suficientes en mi cuenta para pagarte estos $1000, por decirlo así. Y la persona se apresura y va al banco. Puede ser que si el banco verifica que quien emitió el cheque no tiene fondos, no lo va a pagar. O puede suceder que sí tiene fondos, pero le dijo a esta persona que hasta el 30, porque esos fondos que tiene disponibles va a ser para pagar otras obligaciones. Entonces lo presenta y se lo paga el banco, aunque tenga fecha posterior. Eso no importa. Vaya, la letra de cambio requiere aceptación, el cheque no, ¿verdad? O sea, usted no le va a presentar el cheque al banco para que lo acepte y a partir de ahí se va a computar la fecha de pago. No, usted lo va a presentar para que se lo pague de un solo. En cambio, la letra de cambio regula la aceptación en algunos casos, ¿no? O sea que usted puede presentarla ante el librado para que éste la acepte y desde ese momento se puede iniciar el cómputo del plazo del documento. El cheque no es susceptible de aceptación previa. Cualquier cláusula que lo sujete a ella se tendrá por no escrita. Se tendrá por no escrita. En cambio, como decimos, la letra de cambio es más compleja porque tiene el librador, tiene librado, tiene beneficiario y el librado, a veces el librador emite la letra de cambio, ahí coloca el nombre del librado, se la da al beneficiario y ahí se establece un plazo para la aceptación. Entonces, el beneficiario representa la letra para su aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Nada más hacer firmar el documento. Y ahí, una vez que efectúa la firma del documento, la persona básicamente se está obligando al pago del mismo, al pago de ese documento. Entonces, y a partir de ahí se comienza a computar la fecha de vencimiento para el pago del mismo. En cambio, el cheque no. El cheque se lo emite en este día, es a la vista. Usted se va al banco, el banco se lo paga el mismo día de emisión. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del cheque? Bueno, aquí cuando hablamos de la naturaleza jurídica, hablamos de una serie de relaciones jurídicas que se establecen como consecuencia de la emisión del cheque. Entonces, aquí se dan tres sujetos también, ¿verdad? El librador, que es el que emite el cheque. El librado, que es el banco. Y el beneficiario, que es el tenedor o el tenedor del cheque, ¿verdad? Entonces, se establecen relaciones entre el librador y el librado, entre el librador y el tenedor, y entre el librado y el tenedor. Vaya, ¿cuál es la relación que se da entre el librador y el librado? El librador es el que emite el cheque, el librado es el banco. Acuérdense que los cheques se deben de girar solo contra banco. Significa que el librador es un cliente del banco y que tiene un contrato, puede ser un contrato de cuenta de ahorro, un contrato de cuenta corriente. Los cheques normalmente se emiten con cuentas corrientes, son cuentas corrientes. Entonces hay un contrato de cuenta corriente, significa que el librador es cliente del banco. Es acreedor del banco. ¿Por qué es acreedor? Porque tiene fondos propios en una cuenta del banco. Y el banco ha captado esos recursos. Es una operación pasiva. Esos fondos están, el banco los tiene en su cuenta. Y el banco cuando capta recursos del público son operaciones pasivas. Pero el banco utiliza ese dinero para realizar operaciones activas, es decir, para efectuar préstamos a terceras personas.
Entonces, cuando una persona emite un cheque a cargo de una institución bancaria, el banco está obligado a efectuar el pago de ese cheque si existen los fondos suficientes. Entonces, el banco es deudor del librador. O sea, el librador es el acreedor y el banco es el deudor. ¿Por qué? Porque son fondos que se colocaron a disposición de la institución bancaria y esta institución está administrando. Obviamente que va a cobrar alguna comisión por ejemplo, por emitir chequera, etcétera. Entonces, el banco está en la obligación de efectuar el pago, siempre y cuando, les decía, el librador tenga los fondos disponibles. Pero entre el banco y el librador existe una relación jurídica, hay un contrato. Un contrato, en este caso, sería de cuenta corriente. Y el librador ha puesto a disposición del banco determinada suma de dinero para que el banco pueda efectuar el pago de determinadas obligaciones que pueda tener el librador. Y ahí mantiene ese dinero, hace remesas, hace retiros, etc. Y emite cheques. Ahora puede darse también que exista un contrato entre el librador y el librado, entre el banco y el emisor del cheque, un contrato de cuenta corriente como consecuencia de un crédito. Es decir, y ahí cambian las cosas, ¿va? Entonces, el librador es el deudor del banco, el banco es el acreedor. Puede darse un contrato de cuenta corriente, un préstamo bajo la modalidad de cuenta corriente. El banco le ha prestado dinero al librador y hace el manejo de esos fondos como que si se tratase de una cuenta corriente. Puede emitir cheque. Puede emitir cheque. Vaya, pero en todo caso, entre el librador y el librado hay una relación entre clientes. El librador es un cliente del banco. Y el librador puede ser acreedor o deudor del banco en esa relación. Y el banco puede ser acreedor o puede ser deudor. Va a depender de la relación que se tengan ambos ahí. ¿Qué sucede entre el librador y el tenedor? ¿Cuál es la relación jurídica que se da entre el librador y el tenedor? Bueno, el librador es el que emite el cheque. El tenedor es la persona a favor de la cual se emitió el cheque. Eso significa que si yo le emito como librador un cheque a la orden de determinada persona, significa que yo me estoy obligando a efectuar el pago de una suma de dinero a favor de esta persona. Ya sea porque tengo una deuda con esta persona, ya sea porque puede ser mi hijo y yo le hago un cheque para que efectúe sus gastos, etc. Entonces el librador hace una declaración unilateral de voluntad semejante en su estructura jurídica a la de la persona que promete una cosa. Es decir, el librador se compromete a efectuar ese pago. Y el cheque es un documento de fácil convertibilidad en dinero. El cheque se convierte fácilmente en dinero en efectivo. Entonces, yo debo de tener en el banco una provisión de fondos para cubrir el pago de esa obligación. O de ese monto, no necesariamente es obligación. Y este dinero debe estar disponible, es decir, no debe existir ningún tipo de restricción, porque a veces sucede que yo puedo tener X cantidad de dinero en el banco, puedo tener $15,000, pero no lo puedo tocar,
porque puede existir una acción judicial, puede existir un embargo, me han congelado las cuentas bancarias, entonces no está disponible ese dinero. Entonces, para que yo emita un cheque, esa provisión de fondos debe estar disponible, es decir, que el banco pueda efectuar el pago y que yo pueda disponer de esos fondos. Porque si yo tengo un problema de naturaleza judicial, en donde me han restringido mis cuentas bancarias, me las han congelado, entonces no puedo emitir cheque. Vaya, en el caso de la letra de cambio, lo que existe es un crédito. Es un crédito, porque cuando yo voy digamos, a un establecimiento comercial a comprar un televisor, un electrodomésticos al crédito, lo que hacen es emitirme letras de cambio mensuales. Y entonces ahí la provisión de fondos se va a dar al momento del pago. Es al momento del pago. Entonces, básicamente la letra de cambio en realidad se constituye en un crédito para el librado. Y pues la provisión de fondos puede darse al momento del pago. O sea, al momento del pago yo debo tener los fondos disponibles. Entonces, entre el librador y el tenedor existe una obligación de pago. Entonces, como decimos, esos fondos deben de estar disponibles en el banco, no deben de tener ningún tipo de restricción, de tal manera que el banco, cuando se le presente el cheque, debe de efectuar el pago del mismo sin ningún tipo de restricción. Ahora bien, puede suceder también que, digamos que el cheque es por $2,000 y yo tengo 1,500, pero al mismo tiempo tengo un contrato con el banco en el cual me permite un sobregiro. Entonces, el banco efectúa el pago de los $2,000, yo solo tenía 1,500 y me da un sobregiro de $500. Pero ese no es problema del librado, del beneficiario, perdón. Y ni del librado, es problema del librador, porque un sobregiro es un crédito en realidad, ¿no? Entonces, decimos que el cheque en realidad es un instrumento de pago y no es un instrumento de crédito como el caso de la letra de cambio. O sea, el cheque, por su naturaleza, es fácilmente convertirlo en dinero. Si yo ando un cheque de $100, básicamente ando dinero en efectivo, porque yo lo presento al banco y me entregan, me convierten ese papel en dinero. Obviamente que no es lo mismo andar un cheque en la bolsa que andar $100. Porque si me asaltan, me van a robar el cheque, pero yo informo al banco o al librador que me robaron el cheque, inmediatamente se le informa al banco y el librador le da la orden de no pagar el documento. Entonces, básicamente, el cheque es, por su facilidad de convertibilidad en dinero en efectivo, por eso lo clasifican en el balance como dentro de las cuentas, dentro del activo circulante. Significa que fácilmente yo lo puedo convertir en dinero en efectivo. Como que se tratase de moneda de curso legal. Eso es el cheque. Entonces, cuando yo emito cheque, como les decía al inicio de la clase, necesariamente yo tengo que tener disponibilidad de recursos en el banco. Quien emite un cheque tiene dinero para cumplir con esa obligación. Entonces, el cheque es un instrumento de pago. La letra básicamente viene siendo como un instrumento de crédito.
Cuando yo emito un cheque, me obligo a efectuar el pago de ese cheque. Bueno, no me obligo a efectuarlo, sino que significa que lo libro a favor de un banco. El banco es librado, pero este banco va a efectuar el pago de ese cheque siempre y cuando yo tenga fondos disponibles. En cambio, si emito una letra de cambio como librador, lo que estoy haciendo es una orden de pago a favor de en contra de un tercero a favor de un beneficiario. Bueno, es una orden de pago en contra del librado a favor del beneficiario. Ese es el cheque, esa es la letra de cambio, perdón. Y el cheque es una orden de pago directa a favor del beneficiario. ¿Cuál es la relación que se da entre el librado y el tenedor? En realidad no existe ninguna relación jurídica, porque el banco efectúa el pago del cheque porque el librador es cliente del banco y tiene fondos disponibles en el banco. Es decir, existe un contrato entre el banco y el librador, un contrato de cuenta corriente, en donde el banco emite cheques, donde el librador emite cheques, los gira en contra de determinado banco y este banco efectúa el pago con los mismos fondos que tiene disponibles el librador. Entonces, el banco como librado no está obligado frente al tenedor del documento, no está obligado a pagarlo. La obligación del banco es con el librador, porque ahí existe una relación contractual. Si el banco no efectúa el pago de un cheque, a pesar de que el librador tiene los fondos disponibles, entonces el librador tiene que ejercer una acción en contra del banco, o tiene que averiguar por qué no lo pagó, ¿verdad? Entonces, si el banco no efectúa el pago del cheque, el beneficiario no tiene ningún tipo de acción en contra del banco. Lo único que tiene es obligación frente al librador. Debe de dirigirse en contra del librador. Pero el librador sí tiene acción contra el banco, en el caso de que el banco no pague el cheque. Ahora bien, aquí también se da otra situación interesante que en nuestro país los bancos le entregan al cliente formularios, ¿no? Y son estos formularios en los cuales se debe de emitir los cheques. Es decir, si yo abro un contrato de cuenta corriente con un banco, el banco le pago una comisión para que mande a hacer la chequera. Y yo debo de emitir los cheques en los formularios que me extiende el banco. Si yo extravío un formulario de esos, debo de informar inmediatamente al banco para que el banco deshabilite, o sea, que no pueda efectuar el pago de ningún tipo de esos formularios. Eso también es importante tenerlo. O sea, los bancos, tenerlo en consideración. Los bancos no están obligados a efectuar el pago de cheques que no se encuentran consignados en un formulario de los que ellos emitan. El artículo 806 establece: un banco no estará obligado a pagar los cheques que no sean emitidos en los formularios que haya suministrado al librador. Los formularios se entregarán mediante recibo que exprese la serie y numeración correspondiente. En caso de extravío de los formularios de cheques recibidos, el cliente dará inmediatamente aviso por escrito al banco. El banco no pagará los cheques que en lo sucesivo se le presenten emitidos en formularios denunciados como perdidos. Los formularios pertenecientes al librador que hayan sido autorizados por el banco se considerarán como suministrados por este. Vaya, entonces, también existe lo que se llama la tarjeta de firma. Existe un registro de las firmas en el banco, de las firmas del librador.
del librador del cheque. Entonces, cuando usted va a cobrar un cheque, usted ve que lo pasan por una maquinita ahí y verifican si la firma de la persona o personas que son el librado, el librador, ¿verdad? Que son los libradores, porque pueden ser 2 o más personas, ¿verdad? Es la firma que se encuentra en el registro bancario. Entonces, eso también está regulado en la ley, ¿verdad? Vamos a ver el 802. Artículo 802. La facultad de librar cheques a nombre de otra persona deberá constar en mandato especial o en uno general con cláusula especial. Aquí estamos hablando cuando es apoderado. Que otra persona puede librar cheques a nombre de una sociedad, por ejemplo. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la facultad de librar cheques a nombre de otro podrá concederse mediante el registro de la firma en la tarjeta que al efecto lleva la institución bancaria. Si quien concede la facultad es una sociedad, será necesario además una carta firmada por el administrador o administradores que tengan el uso de la firma social. Caso de las personas jurídicas, ¿no? Se da esa situación. Los cheques deben girarse en un ejemplar único. Esa es una de las características de los cheques. A diferencia de la letra de cambio, que esta se pueden emitir ejemplares o copias de la misma. Ya leímos el 781 del Código de Comercio. El cheque solo se emite en un solo ejemplar. Es un documento de pago inmediato, no es un documento de circulación como a la letra. En consecuencia, no se justificaría la multiplicación de ejemplares. No está destinado a circular el cheque. Es una orden de pago a favor de determinada persona. No obstante, se puede hacer endoso el documento, como les decía al inicio. Es decir, yo, a mi nombre está el cheque, pero no lo puedo ir a cobrar, se lo endoso a otra persona. Y esta persona va al banco y el banco verifica y también debe endosarlo, colocar su firma, sus datos, para que el banco se lo pague. Pero, pues aquí en nuestro país no se permite, ¿no?, que se giren varios ejemplares. Varios ejemplares en el caso del cheque. Bueno, no sé si tienen consultas. Y recordarles que el jueves comienzan las exposiciones, ¿no? El próximo jueves y martes, ¿no? Y el siguiente jueves está programado el parcial. Yo ya en el aula virtual, ustedes ahí ven, les he subido la guía de las exposiciones y les subí también, bueno, la pestañita para que puedan subir las presentaciones. Entonces, el jueves sería día de exposiciones, van a pasar a exponer del grupo 1 al 5. Y el próximo martes expondrían del grupo 6 al grupo 10. Solo les pediría que ustedes sean bien concretos en la exposición. O sea, en la guía ahí está el tema que les toca, que se circunscriban al tema que les toca, que no se vayan a poner a hablar de otros temas que los van a desarrollar los demás grupos. Porque si no, se pierde el tiempo. Acuérdense que son solo 15 minutos lo que ustedes van a tener para exponer. En esos 15 minutos pueden pasar 2 o 3 personas. Pero deben de saber administrar bien el tiempo, porque eso también es evaluado, de tal manera que se aprovechen los 15 minutos. Entonces ustedes hablen del tema que les toca, no se pongan a hablar de otros temas, porque si no, pierden el tiempo y si no es del tema que les ha tocado hablar, entonces significa que van a perder el tiempo, eso sería, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo porque es la nota formativa, vale 40% de la nota del cuarto parcial, es decir, el parcial vale 60%,
y la exposición vale 40%. La exposición implica la presentación y la exposición. Entonces, eso conforma la nota de la cuarta unidad, por decirlo así, del cuarto parcial. Así que si no tienen consultas, comentarios, la otra semana ya están programados los parciales, el cuarto parcial. Bueno, veo 39 personas conectadas. Licenciado, ¿Sí? ¿sería para el jueves de la próxima semana el parcial entonces? Sí, para el jueves está programado. De la próxima semana está programado el parcial. Entonces, ajá. Licenciado, ¿Cómo? la modalidad, bueno, como ha No, venido... hoy es en el aula virtual. Es en el muchas aula gracias. virtual. Sí, 10 preguntitas nada más. Como se ha hecho el primero, el segundo. 10 preguntitas. Perdón, licenciado. Ajá. Buen día. Como cuando nosotros llegamos a esta unidad parcial oral, usted nos determinó el temario, pero como ya habíamos tenido clases anteriores, entonces, ¿desde dónde saldrá el parcial, Vaya, licenciado? acuérdense que en el tercer parcial lo que entró solo fue la quiebra y la suspensión de pago. Entonces, los temas siguientes, que son títulos, valores, hasta este tema, entran en el parcial. Hasta esta clase. Entonces, ustedes, Comprendido. sí, las clases de la quiebra y suspensión de pago, nada que ver. Sino desde la primera clase de títulos, valores, hasta esta clase del 9 de mayo. Bueno, entonces, gracias. Nos vemos en las exposiciones del día jueves. Pasen un feliz día, bendiciones. Preparen la exposición, hagan bonita la exposición, 15 minutillos, no se preocupen por hacer y hablen del tema que les corresponde y yo les voy a poner buena nota. Pero si se ponen a hablar otras cosas y a perder el tiempo, ahí sí va a estar difícil. Bueno, gracias a todos. Feliz día. Gracias a usted, licenciado. Bueno. Gracias, Lic. Bueno.